Hola, en este video vamos a hablar cómo formar líneas en una gráfica. Entonces aquí dice Graphing Lines in Slope Intercept Form. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, nos van a dar una ecuación. Esa ecuación va a estar en la forma Slope Intercept Form. Y de allí vamos a formar la línea en una gráfica a mano usando el y-intercept que nos dan en la ecuación y el slope. Entonces les quiero recordar unas cosas antes de mirar unos ejemplos. Lo primero es cuando nos dan una ecuación que está en Slope Intercept Form, les recuerdo que la y es lo único que está de este lado de nuestro es igual. Entonces voy a hacer la línea para separar el lado izquierdo con el lado derecho. Y cuando veo que la y es lo único de un lado, y en el otro lado tenemos una X y un número solitario que no tiene letra, eso significa que está en Slope Intercept Form. También les recuerdo unas cosas. El slope es el número que está con la X, no más el puro número. Este número puede ser una fracción. Más bien, si no es una fracción, nosotros lo vamos a convertir en una fracción para poder usar rise over run. Subir y bajar y correr hacia la izquierda a la derecha para formar más puntos. Pero antes de poder hacer eso, tenemos que identificar el y-intercept. Este número que no tiene letra significa dónde vamos a empezar en nuestra gráfica. Sabemos que es el y-intercept y ese es nuestro punto de empiezo. Sabemos que este número representa donde la línea cruza la axis de Y. Entonces allí vamos a formar nuestro primer punto y de allí vamos a usar los números de nuestro slope para formar nuestra línea con más puntos. ¿Okay? Entonces aquí les voy a enseñar los pasos que vamos a tomar en orden para poder formar estas líneas a mano. Entonces lo primero es identificar el y-intercept. Luego vamos a identificar el slope y si es una fracción lo vamos a usar para rise over run. Si no es una fracción, nosotros lo vamos a convertir en una fracción para poder usar rise over run. Vamos a buscar el y-intercept y eso lo vamos a poner en la gráfica primero. Va a ser nuestro primer punto. Y luego de ahí vamos a usar los números para rise over run para subir y bajar y correr hacia la izquierda a la derecha para formar más puntos y conectar nuestra línea con esos puntos. Les recuerdo que el número que tenemos de slope, también nos dice la dirección de nuestra línea. Entonces, si nosotros vemos en la ecuación que es un número positivo, nuestro slope, nuestra línea que nosotros vamos a formar debe de ser una línea que va de subida, porque si no, eso significa que hicimos algo mal y hay que corregir lo que hicimos mal y volverlo a hacer. Entonces aquí tengo un ejemplo de una ecuación que está en Slope Intercept Form. Les recuerdo que la Y debe de estar sola y positiva, y sí lo es. Luego tenemos un número que está con nuestra X, el 7 sobre 2. Y luego tenemos un número solitario que es nuestro y-intercept, que es un negativo 2. Entonces ya sabiendo que esto está en Slope Intercept Form, podemos usar nuestro y-intercept y nuestro slope para formar la línea. Entonces lo primero que voy a hacer, como no tengo una gráfica, voy a agarrar una regla y voy a formar una axis de Y y una axis de X para formar esta gráfica. Aquí pueden ver que aquí formé mi y-axis, aquí formé mi x-axis y es lo que necesito para poder formar mis puntos. Entonces les recuerdo, hay unas cosas que queremos hacer antes de empezar. Lo primero es identificar que este es nuestro slope. Entonces aquí voy a poner rise over run y luego les voy a pedir que ustedes escriben su slope en dos formas diferentes. Lo primero es el que nos dieron, 7 sobre 2. Aquí les voy a recordar que el 7 es positivo y el 2 es positivo. Entonces es muy necesario escribir nuestro slope de dos diferentes formas porque a veces se nos acaba el espacio o no podemos correr hacia arriba y a veces tenemos que hacer lo contrario. Entonces les voy a pedir que escriban su slope de dos formas diferentes. La primera es la que nos dieron, 7 sobre 2.
La segunda, por si en caso, es tomar cada uno de estos números y escribirlo al revés. Entonces, como esto es un positivo 7, te voy a pedir que pongas negativo 7 sobre, y como esto es un positivo 2, un negativo 2. Les recuerdo que eso no es diferente, es igual, nomás que no está simplificado. Si yo pongo un negativo 7 sobre negativo 2 en la calculadora, me va a dar la misma respuesta, 7 sobre 2, nomás que lo estamos escribiendo de dos diferentes formas por si necesitamos ir en una dirección diferente. ¿Okay? Entonces aquí vamos a usar 7 sobre 2 y el negativo 7 sobre 2 si lo ocupamos. Lo segundo es nuestro slope, nuestro y-intercept, que viene siendo el negativo 2. Aquí es donde vamos a empezar. Entonces les pido que busquen el negativo 2 en la axis de Y. Entonces si este es el 0, un negativo 2 está aquí. Entonces yo nomás lo voy a poner así para que sepan que ahí es donde vamos a empezar. En el negativo 2 en nuestra Y. Entonces de aquí vamos a usar 7 sobre 2. Rise 7 significa si es un número positivo, de aquí vamos a contar 7 para arriba. Y luego el run, como el 2 es positivo, hay que ir 2 a la derecha. Entonces les recuerdo que aquí es el 0 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7. Y luego 2 a la derecha. 1, 2. Y si tienes el espacio, puedes seguir de aquí contando 7 para arriba y 2 para la derecha. Y nos da otro punto que forma la misma línea. Les quiero enseñar cómo usar el negativo 7 sobre 2. Si estás en tu y-intercept, que es el negativo 2, en vez de subir 7, si no tienes el espacio para subir 7, puedes bajar 7, pero luego tienes que ir 2 a la izquierda en vez de la derecha. Fíjense lo que pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya me pasé. Entonces 7 está acá abajo. Y 2 hacia la izquierda. Van a ver que este punto aquí, el y-intercept y esto, forman toda la misma línea. Entonces, cuando yo conecto estos tres puntos, se puede ver la línea bien formada. Entonces, les voy a recordar cómo checar nuestra respuesta, cómo verificar que vamos bien. Entonces, lo primero, sabemos que esto es un slope que es positivo. 7 sobre 2 es una fracción positiva y podemos ver que esta línea va de subida. Entonces coincide mucho con eso. También podemos usar nuestra calculadora para ver si se ve bien la línea. Entonces si yo agarro mi calculadora, les voy a pedir que vayan a y equals. Yo usé alpha y equals enter para hacer 7 sobre 2x menos 2. No le pongan el negativo 2, aquí es un menos 2. Y luego van a oprimir el botón Graph. Voy a hacer esto un poquito para el lado, así para que lo vean bien. Y pueden ver que esta línea se parece mucho a esta línea que está aquí. Y así podemos ver que vamos bien. Entonces vamos a mirarlo una vez más. Ya hicimos el número 1, nomás que nosotros lo hicimos en nuestro papel. Pero aquí vamos a hacer el número 2 juntos. Entonces lo primero, voy a buscar el es igual, voy a formar mi línea y me voy a dar cuenta que todavía está en slope intercept form porque la y no nomás está sola, pero también es positiva. Aquí voy a buscar el slope, aquí puedo ver que este es el slope. M es igual a un negativo 6. Les recuerdo que el slope tiene que ser una fracción porque no podemos usar rise over run si no tenemos un número abajo de este. Entonces, si ustedes no se acuerdan cómo tomar un número que no es fracción y convertirlo en un número que sí es una fracción, es muy simple. Hagan una línea y pongan un 1 abajo. Siempre, siempre. No importa qué número es, si no es una fracción, se le pone el 1 abajo y se convierte en una fracción. Muy fácil, nomás que se tienen que acordar.
El número 3 que tenemos aquí es nuestro y-intercept. Si ven que el 3 es un número positivo, ahí es donde vamos a empezar. Entonces, antes de seguirle, les voy a recordar que nuestro slope es rise over run. Es un negativo 6 sobre 1, pero también quiero que sepan lo contrario. Entonces, si esto es un negativo 6, escríbenlo como un positivo 6. Y como este 1 es positivo, hay que escribirlo como un negativo 1. Por si lo ocupamos. Entonces, lo primero es empezar con nuestro y-intercept. Ustedes busquen el positivo 3 en la axis de y. Entonces, si se confunden cuál de las dos es la y, fíjense aquí, les va a decir cuál es. Es esta, que está parada. Un positivo 3 está aquí. Y aquí dice negativo 6. Entonces significa que en vez de subir 6, voy a tener que bajar. Este es nuestro 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego el positivo 1 significa que voy a ir una a la derecha. Aquí mero. Entonces como no tengo el espacio para seguir bajando 6 y corriendo 1, tampoco tengo el espacio para subir 6 y correr 1 hacia la izquierda. Entonces, a veces nomás es necesario 2 puntos para formar una línea. Entonces voy a agarrar la regla o cualquier cosa que estén usando para conectar estos 2 puntos desde arriba, desde abajo. Les voy a recordar que como nuestro slope es un número negativo, miren que la línea vaya de bajada y no de subida. Vamos a mirar el ejemplo número 3 que tenemos en nuestra pantalla, pero si se fijan en la ecuación que nos dieron, sí está en slope-intercept form, porque aquí hago mi línea, puedo ver que la y está sola y positiva, pero si me fijo en el otro lado de esa ecuación, me voy a dar cuenta que sí tenemos un negativo 5, pero no tenemos un slope, no tenemos un número que tiene una X. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, les voy a enseñar dos métodos cómo hacer esto. En primer lugar, voy a identificar que el negativo 5 no es un slope, es un y-intercept. Entonces, lo primero que voy a hacer es, aquí está en la axis de Y, tengo que buscar el negativo 5. Y ese está acá abajo. Y luego, como no tengo un slope, tengo que determinar una de dos cosas. Hoy o Vux. Esta viene siendo una ecuación de una línea que puede ser que puede ser horizontal o puede ser vertical. Entonces, lo que les voy a pedir, si no saben cuál de las dos representa esta ecuación, escriben la palabra Hoy y Vux. Y luego lo único que sabemos es que esta ecuación nomás tiene una y, no tiene x. Entonces aquí voy a eliminar Vux porque es la que tiene la x. Entonces como aquí lo único que tenemos en la ecuación es una y, podemos saber de esa forma que nuestra línea es una línea horizontal. La h representa una horizontal y como no tenemos slope, sabemos que es porque el slope es un 0. Entonces, de aquí donde hicieron su punto, hagan una línea horizontal. Entonces, si les hace falta la X, significa que es una línea horizontal. Si les hace falta la Y y nomás les dan una X, significa que va a ser una línea vertical. Vamos a mirar el ejemplo número 6 rápidamente. Aquí se van a dar cuenta que no tenemos Y, nomás tenemos una X. Entonces aquí hace falta cosas. Entonces voy a escribir la palabra Hoy y Vux. Y como lo único que tenemos aquí aparte del 5 es la X, podemos eliminar Hoy. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí no es un y-intercept porque no hay una Y. Entonces les voy a pedir que busquen el 5 en la axis de X. Esta aquí es la axis de X y aquí está el positivo 5. Y como sabemos que la B de Vux significa vertical, podemos hacer una línea vertical aquí mero, donde la X es 5 y positiva.
Espero que esos ejemplos les haya ayudado. Ahí los veo en los